Entonces se debe a la falta de formación de las venas pulmonares común y la sangre llega por diferentes mecanismos a la aurícula derecha, mediante una cava superior izquierda que llega a la innominada, que es un vaso grande, que generalmente está en la supracardíaca, a la aurícula derecha directamente por el seno coronario o mediante una vena cava inferior a la vena suprahepática, que sería la infracardíaca. Obviamente para la sobrevida debe existir un defecto, que generalmente es a nivel auricular, para que llegue sangre al corazón izquierdo y existe hiperflujo pulmonar y por lo tanto hipertensión pulmonar. Entonces, las cardiopatías con flujo incrementado, las cardiopatías iónicas con flujo incrementado serán las más frecuentes: transposición de grandes vasos, tronco arterioso único y el drenaje venoso anómalo pulmonar. ¿Sí? Total. Estenosis de la atresia de la estenosis y atresia de las válvulas pulmonares, que es frecuente. La manifestación generalmente no es en la etapa de infancia, salvo que tenga una estenosis severa. Ya muchas veces se manifiesta en la etapa del escolar o del adolescente o en la etapa adulta, ¿ya? Donde hay un flujo de alguna manera incrementado o un incremento de la presión post, eh, post de la estenótica de la válvula pulmonar. Se asocia a un defecto del septum interatrial también. Puede haber persistencia del ducto arterioso y obviamente el flujo pulmonar está disminuido, ¿no? Una disminución del flujo pulmonar. Entonces van a tener una disminución a nivel de la, que puede ser suprapulmonar, puede ser a nivel de las válvulas o infrapulmonar. De igual manera, las estenosis aórticas son patologías un poco raras igual. Y algo que caracteriza y que deben recordar siempre: la coartación de aorta está asociada y relacionada a las estenosis o bivalvas o solo de dos valvas, que está asociado a la estenosis de la arteria o de las válvulas de la arteria aórtica. Entonces, coartación de aorta asociado a patología bivalvas, ¿ya? Entonces, solo hay dos valvas, que es la más frecuente entre las estenosis aórticas. Entonces, siempre recuerda una relación directa. Puede haber no solo estenosis, puede haber también insuficiencia y obviamente endocarditis infecciosa. Bien, anatómicamente la estenosis pulmonar congénita más frecuentemente asociado al síndrome de rubiola de recién nacido es la valvular, supravalvular, subvalvular, calcificada valvular, ninguna de las anteriores. La rubiola congénita está asociada a la estenosis pulmonar de tipo Entonces siempre recuerden, ¿no? Rubiola congénita a cardiopatías, ¿ya? Puede haber compromisos a nivel de los ojos, puede haber ojo blanco, y la cardiopatía más frecuente es la estenosis supravalvular. Recuerden siempre eso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la válvula aórtica bicúspide, que es lo que les mencionaba, la válvula aórtica bicúspide, es falsa? Es la valvulopatía congénita más frecuente. Se puede encontrar hasta en 80% de los pacientes con coartación de aorta. Por sí misma, la válvula estenótica, siendo necesaria la cirugía a edad temprana, suele producir estenosis aórtica en la evolución al calcificarse. En ocasiones puede presentar insuficiencia aórtica significativa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la válvula aórtica bicúspide es falsa? Hemos mencionado que la válvula bicúspide está asociada a la coartación de aorta, y dentro de las patologías valvulares, la estenosis valvular, la válvula aórtica es la más frecuente, un 70-80%. Entonces, ¿es la valvulopatía congénita más frecuente? Sí. Se puede encontrar hasta un 80% de los pacientes con coartación de aorta, siempre relacionan coartación de aorta con válvula bicúspide. Por sí misma, la válvula es estenótica, siendo necesaria la cirugía a edad temprana. Suele producir estenosis aórtica en la evolución al calcificarse.
en ocasiones puede presentar insuficiencia aórtica significativa. Entonces, algo que es muy frecuente en los pacientes con valvulopatías y aórticas es la calcificación, ¿ya? Está relacionado mucho a las calcificaciones. Entonces, la estenosis aórtica en evolución a calcificarse, sí. En ocasiones puede presentar insuficiencia aórtica significativa, sí. Alguna vez, como he mencionado en el cuadrito anterior, entonces, alguna vez se puede ver no solo calcificación, también insuficiencia. Entonces, con eso, por sí misma la válvula es estenótica, siendo necesaria la cirugía de edad temprana, algo que caracteriza es que no tiene mucha manifestación o no es muy frecuente la manifestación y la cirugía a edad temprana. Como en estenosis pulmonar, la manifestación se puede dar incluso en forma tardía. Pueden ser niños grandes, o sea, adolescentes o incluso adultos. ¿Cuál de las siguientes anomalías no forma parte de la tetralogía de Fallot? Comunicación interventricular, estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, acabalgamiento de la aorta sobre el ventrículo derecho y comunicación interauricular. ¿Y cómo le llaman si hay comunicación interauricular? ¿Podría darse? ¿Puede darse la comunicación interauricular? La pentalogía de Fallot, ¿no? Entonces, si se asocia a la comunicación interauricular, le llaman también pentalogía de Fallot. Puede también estar asociada, pero la tetralogía son solo los cuatro: comunicación interventricular, estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, secundaria a la estenosis y cabalgamiento de la aorta sobre el ventrículo. Niño de 8 años con cianosis, acropaquias, disnea, soplo cardíaco y corazón pequeño en la radiografía de tórax. Entonces, 8 años con cianosis. Entonces, una cardiopatía cianótica. La cardiopatía cianótica más frecuente en los niños grandes y en los adultos es la tetralogía de Fallot. ¿Y por qué se dan las acropaquias? Siempre recuerden, pacientes con acropaquias es paciente que tiene hipoxia crónica. Cualquier patología con hipoxia crónica, sea cardíaca o respiratoria, les produce acropaquias. Entonces, si ustedes tienen no solo cardiopatías cianóticas, tienen problemas respiratorios como la fibrosis quística o, o bronquiectasias que producen hipoxia crónica, la manifestación va a ser acropaquia. Respuesta, la C. Señale, ¿cuál de las siguientes aseveraciones relativas a la tetralogía de Fallot es falsa? La hipertrofia del ventrículo derecho es secundaria a la estenosis pulmonar. Cuanto más largo es el soplo sistólico, más severa la enfermedad. La severidad de la enfermedad depende, en gran manera, del grado de la estenosis pulmonar. Es la cardiopatía cianosante que más frecuentemente permite que los portadores lleguen a la edad escolar. Los portadores de la misma adoptan la posición en cuclillas porque mejoran la situación hemodinámica. Entonces, la alternativa falsa en relación a la tetralogía de Fallot. ¿La hipertrofia del ventrículo derecho es secundaria a la estenosis pulmonar? Sí, ¿no? Entonces, cuanto más severa la estenosis, más hipertensión y mayor sintomatología. Cuanto más largo es el soplo sistólico, más la severidad de la enfermedad. Ahí, vayamos de abajo hacia arriba. Los portadores de la misma adoptan la posición en cuclillas. Sí, entonces se ponen en posición genupectoral. Los pacientes que hacen crisis de hipoxia rápidamente se ponen o se colocan en posición genupectoral o en cuclillas para mejorar el retorno venoso y mejorar la oxigenación. Y en niños y lactantes pequeños tienden a hiperextenderse. Es la cardiopatía cianosante que más frecuentemente permite que los portadores lleguen a la edad escolar. Entonces, cardiopatía en edad escolar, más frecuente cianótica, tetralogía de Fallot. ¿La severidad de la enfermedad depende en gran medida del grado de estenosis pulmonar? Sí, va a depender del grado de estenosis pulmonar. ¿La hipertrofia del ventrículo derecho es secundaria a estenosis pulmonar? Sí. Cuanto más largo es el soplo, más largo es más severa la enfermedad. ¿Por qué se da el soplo en el paciente con tetralogía de Fallot? ¿Dónde se dan los cambios hemodinámicos en el paciente con tetralogía de Fallot? La turbulencia, ¿a qué nivel se va a dar? Se va a dar
por la estenosis pulmonar y también sea por el CIB. Entonces, ¿es más largo el soplo sistólico y está asociado o tiene relación? Si está más largo a la severidad de la enfermedad, no. Entonces, la respuesta es la B. Referente a la tetralogía de Fallot, señale lo que no sea correcto. Representa el 10% aproximadamente de todas las cardiopatías congénitas. Se asocia a malformaciones de la circulación coronaria. El cabalgamiento o cabalgamiento de la aorta es debido a la dextraposición del gran vaso. En el 75% de los enfermos la obstrucción se localiza a nivel valvular. La sintomatología depende de la severidad de la obstrucción pulmonar. Referente a la tetralogía de Fallot, lo que no es correcto. ¿Representa el 10% aproximadamente de todas las cardiopatías congénitas? Sí, hemos mencionado. Es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en la edad escolar y representa el 10% de las cardiopatías congénitas. ¿Sí? Se asocia a malformaciones de la circulación coronaria. El acabalgamiento de la aorta es debido a la dextraposición del gran vaso. Sí, se pone en el lado derecho y cabalga el septum ventricular. En el 75% de los enfermos la obstrucción se localiza a nivel valvular. La sintomatología depende de la severidad de la obstrucción pulmonar. Respuesta. Entonces, cuando hablamos en la tetralogía de Fallot de estenosis pulmonar, hablamos de estenosis infundibular. Y cuando hablamos de estenosis es valvular, infravalvular o supravalvular. Entonces el infundíbulo estará ¿dónde? Por encima de la válvula, en la válvula o por debajo de la válvula. Respuesta. Recordamos. Entonces, ¿qué hay en la trilogía de Fallot? Estenosis. Y hablamos estenosis infundibular. Estenosis es por encima de la válvula. ¿Sí? El infundíbulo, ¿dónde está? El infundíbulo es el espacio que está por encima, inmediatamente por encima de la válvula. ¿Sí? Ahora, ¿está asociado a anomalías coronarias? ¿Nos pasamos? Perdón. Entonces, la respuesta. Entonces, recuerden siempre, el 75% de los enfermos, la obstrucción se localiza a nivel valvular. No. Siempre recuerden o asocien. Tetralogía de Fallot es estenosis infundibular, ¿no? Hipertensión o hipertrofia ventricular, CIB y cabalgamiento. El infundíbulo, ¿dónde está anatómicamente? El infundíbulo es ese cono, ¿o hay dudas sobre eso? Este es el infundíbulo. Entonces, estaríamos acá mal. Entonces, yo considero que es supravalvular o con mayor frecuencia la estenosis o el defecto es por encima de la válvula. Entonces, habría que revisar dónde está localizado el infundíbulo. Entonces, pero sí, en mayor porcentaje, la obstrucción valvular es supravalvular. Los gráficos son para orientarnos. Entonces, pero con mayor frecuencia es supravalvular y va a depender de la estenosis pulmonar. Hablamos de estenosis pulmonar. Entonces, nos orienta. Pero el mayor porcentaje
es supravalvular, la estenosis pulmonar. Entonces, habría que revisar de repente la anatomía y ver, pero en porcentaje, el 75% de los enfermos la obstrucción se localiza en el alveolo valvular, no. Perdón, entonces es infundibular, sería por debajo, sería subvalvular, sí. Entonces no es valvular, sería infundibular, que tiene razón el doctor, sería subvalvular, infundibular. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Entonces no es valvular, es infundibular. La estenosis es infundibular. Entonces, recordando y corrigiendo que el infundíbulo está por debajo de la válvula, sería en mayor porcentaje infundibular, no valvular. La respuesta es la D. Niño de 5 años, asintomático, con excelente desarrollo fondo estatural y diagnóstico de estenosis aórtica leve, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Debe seguir la profilaxis de la endocarditis bacteriana, se debe efectuar un cateterismo cardíaco y angiografía y valvuloplastía, no puede realizar todos los ejercicios físicos y que pueden desarrollar sus compañeros. El EKG mostrará hipertrofia ventricular izquierda severa y en la radiografía de tórax se verán muchas muescas costales. Niño de 5 años, que es asintomático, con excelente desarrollo pondoestatural y diagnóstico de estenosis aórtica leve. Señale, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Hemos mencionado que la estenosis aórtica no siempre tiene manifestación en la etapa inicial. Algunas son leves y la manifestación en esa etapa, incluso en niño grande, adolescente, puber o en la edad adulta. Entonces, si es un niño de 5 años y que es curso asintomático y no tiene ninguna repercusión hemodinámica que tenga repercusión en el desarrollo pondoestatural, entonces señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Debe seguir la profilaxis de la endocarditis bacteriana, se le debe efectuar un cateterismo cardíaco y angiografía y valvuloplastía, no puede realizar todos los ejercicios físicos que pueden desarrollar sus compañeros, el EKG mostrará hipertrofia ventricular izquierda severa y en la radiografía de tórax se verán muescas costales. La A. Entonces hemos mencionado, la estenosis leve no tiene mucha manifestación clínica. Posteriormente, en las etapas de repente posteriores a la vida va a haber manifestación por el incremento de la presión o de estenosis. ¿No? Si es un niño que no tiene ningún problema en la ganancia de peso y talla, entonces lo único que hacen es hacer profilaxis por el riesgo de endocarditis bacteriana. ¿Y las muescas costales en quiénes se da? ¿Cuál es evidencia? Coartación de aorta. Señale, ¿qué afirmación de las siguientes es incorrecta respecto a la coartación de aorta? Debe sospecharse ante toda hipertensión arterial en jóvenes. Es excepcional que sin tratamiento los que la padecen sobrevivan a los 45 años, Tras su corrección quirúrgica puede reaparecer la hipertensión, se asocia frecuentemente a la válvula aórtica bicúspide, la ausencia o disminución de los pulsos femorales en ausencia de otra causa es clave para su diagnóstico en relación a la coartación de aorta. ¿Debe sospecharse ante toda hipertensión arterial en jóvenes? Sí. Vamos abajo. ¿La ausencia o disminución de los pulsos femorales en ausencia de otra causa es clave para su diagnóstico? Sí. ¿Se asocia frecuentemente a la válvula aórtica bicúspide? Hay relación directa. Válvula aórtica bicúspide, que es la más frecuente de la estenosis aórtica, en 80% está asociado a coartación de aorta. Tras su corrección quirúrgica, ¿puede reaparecer la hipertensión? Sí, eso está escrito. O sea, si ustedes corrigen, siempre o puede reaparecer, no siempre, pero puede reaparecer hipertensión en edad adulta. Hay relación. Es excepcional que sin tratamiento los que la padecen sobreviven a los 45 años.
¿La respuesta? ¿Da? Bien. El diagnóstico de la coartación de aorta se puede realizar a la cabecera del enfermo mediante, es lo mismo que vimos en la pregunta anterior. La respuesta, la D. La coartación de aorta se detecta durante el estudio de otros procesos. Esto es diferente, ¿no? La coartación de aorta se detecta durante el estudio de otros procesos. Señales de los propuestos aquel en el que esto ocurre con mayor frecuencia: claudicación intermitente, dolor abdominal de aparición brusca, pérdida de peso, hipertensión arterial, ausencia de pulsos femorales. Entonces, es para analizar la anterior y esta. En la cabecera del enfermo, entonces ustedes pueden hacer diagnóstico cuando hay una disociación de la arteria carotidia con la arteria femoral, que la alteración se dé en la arteria femoral, ¿sí? Pero si ustedes tienen un paciente a quien están estudiando durante un estudio de otros procesos, por cualquier otra causa, ustedes están estudiando al paciente y encuentran a lo que les llame la atención, será claudicación intermitente, dolor abdominal, pérdida de peso, hipertensión arterial o ausencia de pulsos para el diagnóstico de coartación. ¿Cuál será? Algo objetivo. La hipertensión. Entonces, si ustedes tienen un niño en la consulta que por cualquier motivo ha llegado a la consulta, problema respiratorio, gastrointestinal, neurológico, le toman la presión y se encuentran con hipertensión arterial, lo primero que van a pensar es en coartación de aorta. Entonces, hipertensión en etapa en el infante o en el adolescente, sin otra causa aparente, si no tiene un problema renal que esté asociado a la hipertensión, ¿no? Lo primero que van a pensar es en coartación. La hipertensión se da en la etapa adulta, por todos los problemas que ustedes conocen y han visto. Pero si es un niño con hipertensión, lo primero que deben pensar es en coartación de aorta. ¿Se entiende esa parte o no? ¿O hay discusión? ¿Cuál de los siguientes